Bien, buenos días, bienvenidos. Una edición más de Bench Talks, entrevistas diferentes con referentes. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Hernán Scotti, director de Recursos Humanos de Día Argentina, junto a la co-host de este programa, Silvina Scheiner. Hernán, bueno, además de darte la bienvenida, nosotros siempre comenzamos esta parte de la entrevista preguntándote, primero, que te presentes. Podrías hablar un montón yo de quién sos vos, pero la verdad que te queremos escuchar a vos. Contanos quién es Hernán, qué hace Hernán, y en el camino estaría bueno que nos respondas también si Recursos Humanos te eligió a vos o vos elegiste a Recursos Humanos. Te escuchamos. Bueno, buen día, muchísimas gracias Luciano, hola Silvina, es un placer estar con ustedes. A ver, bueno, yo soy Hernán Scotti, tengo 47 años, casado con 3 hijos, con Bruno, Luca y Rafaela. Soy ciudadano también italiano, de ahí vienen un poco los nombres de los chicos. Soy licenciado en Administración de Personal, que después se terminó transformando en Recursos Humanos. Esto data del año 1995, que estudié en la Universidad del Salvador. Más allá de ser responsable de recursos humanos, que vengo trabajando ya por más de 26 años en el área, soy docente universitario, he dado clases en la UBA, en la carrera de Relaciones del Trabajo, también en El Salvador, ya en Recursos Humanos, y actualmente estoy como docente en la UTN de Pacheco, en la carrera de Ingeniería de Industria Automotriz, dando la cátedra de Gestión de Recursos Humanos. Respecto a si yo elegí o me eligió la profesión, yo creo que hubo en algún momento una suerte de casamiento con la profesión. Les cuento un poco de dónde surgí. Yo desde chico siempre quise ser ingeniero químico. Mis padres me habían regalado un juego de química a los 10 años y tuve una ambición y parecería ser como que mi propósito iba a ser ingeniero químico. Me gustaban las fórmulas y todo eso. Fui después del secundario a la UTN a hacer el curso de introducción y después de 2 semanas me encontré con un alumno que nos encontramos un viernes en el medio de la clase y nos empezó a hablar de las peripecias que tuvo que sortear él para hacer la carrera. Y fue una charla de esas, digamos, todo contrario a la motivación, digamos, fue totalmente desmotivante. Entonces, en el medio de las charlas, yo veo que compañeros míos empezaron a levantar e irse de la clase. Bueno, pasaron 10 minutos, el número 20 fui yo. Y en unos 20 minutos esa persona me sacó de la cancha, literalmente. Entonces, bueno, yo estaba ya en febrero, no sabía qué hacer, fui a hablar con mi hermano en ese momento era gerente de recursos humanos, mi papá también era gerente de recursos humanos. Entonces, frente a eso dije, bueno, a ver, vamos a empezar a tratar de transitar el camino de recursos humanos. Yo en ese momento era un chico de 18 años con pelo largo, con arito, un personaje. Y bueno, al final me anoté, digamos, en El Salvador a cursar la carrera y a través del tiempo fue como que me fui enganchando. Obviamente en esa primera etapa yo estaba sin trabajo, después empecé a trabajar de cadete, después pude, una vez que me corté el pelo, acceder al Banco de Galicia, que estaban buscando auxiliares administrativos, tuve 2 años ahí, y luego pedí el pase a recursos humanos, que en ese momento fue interesante porque el gerente de recursos humanos era Enrique Behrens, a quien años después me he sentado en una misma mesa a dar una charla con él, que fue súper emocionante. No tuve la oportunidad de pasar a recursos humanos, empecé a transitar el camino de las consultoras y a los pocos meses pude hacer mi primera experiencia en recursos humanos en el Correo Argentino, que en ese momento, año 94,
era en Cotesa, era una empresa estatal que se estaba medio en un proceso de privatización. Y ahí comencé, ya finalizando mi último año de la carrera, en recursos humanos, ahí en el Correo Argentino, que es mi primer trabajo fue llevar a hacer retiros voluntarios por todo el país. O sea, esa fue mi primer contacto con recursos humanos. Me acuerdo que tenía el jefe de personal, me decía, mira, Hernán, acá tenés las actas, tenés los cheques, anda a dar vuelta. Estuve El unos glamour, 4, sí, el glamour, digo. sí, tuve unos 4 o 5 meses trabajando en retiro voluntario, que se fueron más o menos casi 5.000 personas en ese momento. Y bueno, ese fue mi primer inicio en el área. Estuve dos años ahí, donde ahí también conocí a un jefe que tuve que era Juan Craner, quien era un ex Autolatina y que en el año 95, con la separación entre Ford y Volkswagen, que nace la nueva Volkswagen, Juan se va para Volkswagen. Y al año me llamó. Y yo en principio de 22 de enero del 1996 comencé a trabajar en Volkswagen como una suerte de coordinador en administración de personal. Ahí empecé mi ciclo que tuve 16 años ahí en Volkswagen y es donde, bueno, fue mi vida, digamos, ahí pasé por las diferentes etapas. Y ahí, después de Volkswagen, Hernán, ¿a dónde fuiste? Después de Volkswagen, después de esos 16 años, surge la posibilidad, por medio de una consultora, me empezaron a contactar. Bridas estaba haciendo un takeover, estaba en el medio de un proyecto de absorber los activos de la ESO Argentina, Paraguay y Uruguay, y querían montar una nueva empresa que después terminó siendo Action Energy. Y yo recuerdo que febrero del 2012, ahí finalmente después de 6 meses de un proceso bastante extenso, terminé ingresando en lo que fue una etapa de proyecto, porque todavía estaba Bridas por un lado y la ESO, estaban en negociaciones. Y finalmente, en septiembre del 2012, ahí nace Action Energy, que fue interesante porque cuando entré todavía no había nombre de la empresa, no había nombre, no había logo, y me tocó participar, digamos, en esta suerte de startup, donde encima el gran desafío era, digamos, integrar dos culturas, una de Bridas, con accionistas muy presentes como Carlos Bulgeroni y Alejandro Bulgeroni, y que se había sumado la empresa CNOOC en exploración de petróleo, y por otro lado todos los que venían de la cultura de la ESO, una cultura de Estados Unidos, por medio de ExxonMobil. Fue todo un lindo desafío, realmente para mí fue un estímulo en dos sentidos. Uno, el proyecto en sí, y el segundo punto, haber trabajado o el desafío de trabajar con Carlos Bulgeroni, que fue uno de mis referentes, así como lo fue el doctor Víctor Klima en mi etapa de Volkswagen. Justamente, sacás el tema, queríamos preguntarte eso. En todos estos años de carrera, ¿no? De tantas empresas, tantas marcas tan potentes, ¿quiénes son esas personas que vos recordás como referentes, como líderes, como personas que te marcaron, que te dieron consejos, que te guiaron? ¿A quiénes podrías mencionar? En primer lugar, al que tengo súper identificado es al doctor Víctor Klima. Doctor Víctor Klima, para saber, digamos, él fue el primer ministro de Austria durante muchos años, o sea, manejó un país. Y en el 2000, Volkswagen estaba siendo manejado un poco por la región, por Brasil, y fueron momentos muy complejos. Como el doctor Klima ya había salido, digamos, del
Estado de Austria y tenía buena llegada con el primer ministro de Alemania, que era Schröder, y también conocida a la familia Piech, que son los accionistas mayoritarios de Volkswagen. Deciden enviarlo en octubre del 2020, en octubre del 2000 a Volkswagen. Para nosotros fue todo una movida súper importante, donde él llega y lo primero que tiene que hacer es armar una reestructuración, implementar una reestructuración, porque el mercado argentino en ese momento, la industria automotriz se venía cayendo ya desde mediados del 98, más eso después se agregó el tema de la crisis del 2001, bueno, pero lo que teníamos que hacer era una clara reestructuración en todo sentido de la empresa. Bueno, en ese momento empezamos a trabajar con él desde el 2000 y fue increíble. O sea, era un estadista, era una persona con una visión global súper interesante y que después yo terminé trabajando directamente a través de los años, ya en el 2007, reportando directamente a él. Y era fascinante tener las reuniones con él, y era una persona que te super challengeaba, digamos, eran desafíos permanentes, y yo recuerdo, siendo bastante joven, teniendo esa posibilidad, y era una fuente de conocimiento, de aprendizaje, realmente a mí además me dio el espacio también para trabajar directamente con él. Entonces, para mí fue uno de los grandes referentes que sin duda me dejó un legado. La otra persona fue Carlos Bulgeroni, que honestamente en todo el proceso de selección, que duró 6 meses para ir a lo que era Bridas Action Energy, siempre me mencionaban que era muy difícil trabajar con él, que era, digamos, era full time, full life, que no tenía buenos tratos, y a mí en lugar de alejarme me entusiasmaba. O sea, haber tenido un referente como Víctor Kliman, yo quería algo más. Y fue una etapa de mucho aprendizaje, no fue fácil. Yo después terminé saliendo de Action y era más o menos ya estaba establecido, que teníamos un ciclo de vida para compartir. Y como tercer referente, que bueno, lo pongo en ese orden, pero digamos, fue uno de los que más me marcó en mi vida, fue mi papá. Él me transmitió lo que fue la cultura del trabajo, yo lo veía que constantemente se la pasaba trabajando. No puedo decir que era muy carismático conmigo, pero digamos, siempre fue un modelo a seguir y bueno, y encima en el ámbito de recursos humanos, a través del tiempo me iba encontrando con, por ejemplo, Pancho Chezarreta, que me decía, no, yo con tu papá discutíamos las paritarias cuando estaba en Bungibor, y bueno, es súper interesante. ¿En qué empresa había estado tu papá o en cuáles Mi empresas? papá estuvo mayormente en el grupo Bungibor, estuvo en Centenera, después en Petroquímica del Río Tercero, en Atanor, Sulfací. Toda su vida estuvo, que empezó, digamos, desde cadete. Mi papá vino de la Segunda Guerra Mundial, con 14 años, y recuerdo que mi abuelo era ingeniero, pudo acceder a trabajar en Centenera, y después entró mi papá de cadete, y después terminó siendo gerente de recursos humanos. Y vos dijiste que tu hermano también está en la misma actividad, ¿no? Es una idea Sí, muy interesante, papá y 2 hermanos todos en recursos humanos, Lucho, me parece sí. muy divertido. Alejandro, además, hasta Alejandro fue profesor mío, y también otro que estuvo de referente, mi ex cuñado, que es Horacio Cortese. Muy divertido eso, voy a hacer una nota con eso. También, o sea, imagínate que en determinados momentos, los domingos en el almuerzo, era todo un simposio de recursos humanos. Claro. Bueno, no, me encanta, esa anécdota es muy divertida. Escuchame una cosa, Hernán, en todos estos años, desde aquel chico de pelo largo y arito a hoy, ¿no?
¿qué cosas decías en el pasado o repetías porque otros te decían que eran como verdades en recursos humanos y hoy cuando decís, no, eso no corre más, es una antigüedad, callate o guardalo, qué cosas ya no son más verdad que antes lo eran? Mira, una de las cosas que por ahí a través de los tiempos se fueron cayendo en términos de lo que es la gestión de recursos humanos es que nosotros somos un área transaccional. O sea, sin duda, en su momento por ahí nacimos o se fue gestando el área con una administración de personal, con payroll, donde éramos netamente transaccionales y hoy cada vez más tenemos o fuimos tomando o posicionándonos dentro de la compañía en otro rol. Yo creo que ya cada vez más salimos de lo transaccional a trabajar desde un punto de vista más de asesores, de consultores, de coach, de acompañamiento, de ayudar a repensar un poco en términos de estrategia del negocio. Que es lo que me pasó también a mí a través de los años. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad y me ha pasado en Volkswagen, querer implementar sistemas de compensaciones que eran súper complejos, que al final la gente, cuando terminabas una presentación, te miraba como decir, no entiendo nada de qué me están hablando. Entonces, es como que empezamos a dejar un poquito todo eso y a meternos un poco más en el negocio, a interactuar con los directores, con el CEO, ayudarlos a pensar. Claramente, en toda esta evolución, estamos viendo que el factor humano es uno de los grandes diferenciales al momento de definir un nuevo negocio o generar un negocio sustentable. Todos tenemos por ahí los mismos procesos, los mismos equipamientos, por ahí hasta el mismo propósito, pero sin duda que la diferencia la está haciendo la gente. Esto parece a veces como algo, decir, sí, esto lo escuché tantas veces, pero realmente yo lo vivo así. Yo vivo que cuando me siento a hablar con un colega y empezamos a hablar sobre qué está pasando con su gente, que no consigue los recursos que necesita, que la gente por ahí no tiene el compromiso o que está cansada y demás. Y es cuestión de estar, de pensar, de ver, sobre todo de poder interactuar, de darse el espacio para escuchar a las personas, para ver cuáles son sus necesidades, y nosotros estamos para hacer un puente entre por ahí la visión que tienen las personas, nuestros equipos, las necesidades y qué es lo que está necesitando la organización. Es lo que mencionás que cuando vos empezaste no era así. No, no. Era una verdad no. en ese momento y ahora ya no lo es. Claro, por ejemplo, y dame las estadísticas del ausentismo y cómo es la tasa de rotación, o sea, haceme indicadores y bueno, pero ¿y qué más? O sea, a mí me ha pasado a través del tiempo de pasar por una suerte de crisis. Yo me consideraba, y yo soy un apasionado de recursos humanos, o sea, la vida me llevó a esto. Y yo siento que en determinado momento ya la implementación de los sistemas o las prácticas de recursos humanos ya no me hacía tanto sentido. Es como que me faltaba algo. Entonces, a través del tiempo, lo que yo fui notando y que me gustaba participar más en la estrategia, en los negocios, y que me costó muchísimo hacerme un poco el espacio. Porque siempre, además, por ejemplo, en la etapa de Volkswagen, cuando yo termino siendo como responsable máximo de recursos humanos, yo tenía 34 años. Al lado mío tenía personas de 45, 50, hasta 60 años. Esos eran mis colegas. Y fue fuerte para mí, porque ubicarse en ese lugar y poder sentarse en una mesa y hablar más allá de lo que es la gestión de recursos humanos, empezar a hablar sobre el negocio, era todo un desafío. Entonces uno empieza a hacer un clic, y a mí me hizo un clic. Entonces, hoy yo me considero una persona que por ahí está más enfocada al negocio o que quiere enfocarse más al negocio con la visión de recursos humanos. Clarísimo. Me haces acordar al actual CEO de tu empresa actual.
Bueno, que también tiene una mirada muy similar. es que, bueno, mira, mi esposa también Fueron match. trabaja, mira, mi esposa también trabaja en recursos humanos. ¿En la misma Y empresa? no, ella trabaja en Bristol. Y, y ella hizo la maestría en San Andrés, en recursos humanos, y tuvo que hacer una tesis. Y la tesis que armó fue específicamente por qué los de recursos humanos no llegan a ser CEOs de compañía. Entonces tuvo que entrevistar a alguno. Bueno, uno de los que entrevistó fue Alejandro. Porque vos fíjate, son muy pocos los casos que un director de recursos humanos termina convirtiéndose en un CEO de compañía. Generalmente te encontrás o los comerciales o los CFO o por algunas operaciones. Muy pocos son los de recursos humanos. Creo que hay una tendencia que en el futuro por ahí podamos posicionarnos en ese rol. Sin duda hay mucho para aprender, eh, pero creo que es súper interesante. Bueno, Hernán, te voy a hacer trabajar un poquito más ahora. Me gustaría que nos cuentes, te iba a decir una, pero no, debes tener muchas, pero por lo menos algunas, situaciones o prácticas, gestiones que para vos fueron exitosas o que alcanzaron el resultado que vos querías dentro de tu experiencia en recursos humanos, que vos digas, te puedo mencionar estas dos que realmente fueron muy buenas, y también contame la que no tanto, la que por ahí, no digo fue un fracaso, pero que no alcanzaste el resultado que esperabas o no pasó lo que buscabas. Mira, te voy a contar una en particular que es la que a mí me llena de mucha emoción y que fue un gran desafío, que fue en Volkswagen. En el 2007, recuerdo que el doctor Klima se fue con Cristina Kirchner a Europa, que un poco le hizo el contacto con la comunidad europea, y cuando vuelve me llama a su oficina y me dice, mire, yo me comprometí a que vamos a hacer un centro de investigación y desarrollo para la industria automotriz en Argentina. Entonces, bueno, empiecen a trabajarlo. Wow. ¿Qué es lo que nosotros veníamos haciendo? Nosotros estábamos con el proyecto Surán, habíamos terminado, ahora estábamos con el tema de la Amarok, un proyecto de construir una pick-up para todo el mundo, era todo un desafío. ¿Y cuáles eran las implicancias que teníamos en todos esos proyectos? Que cuando salíamos a buscar talento en términos de ingeniero y demás, no los encontrábamos. Y veníamos charlando con las universidades, con el ITBA, con la UTN, y todos decían, miren, la currícula se nos habían caído en los 90, y bueno, hay que tratar de recomponer. Pero nosotros lo que apuntábamos es, y veníamos trabajando como una suerte de posgrado, algo para transformar ingenieros, que vos tenías ingenieros industriales, mecánicos, a ver cómo los transformamos en la industria automotriz específica. Entonces, cuando tira esta idea, me acuerdo que hicimos una casita tomando de referencia algo que se había hecho en Hungría, Audi con un joint venture con una universidad, una casita que decía el Centro de Investigación y Desarrollo tenía dos pilares. Un pilar era la investigación y desarrollo, y el segundo pilar eran carreras técnicas de ingeniería. Entonces, en eso habíamos desarrollado, decir, bueno, hagamos una carrera de ingeniería industrial durante 5 años y una tecnicatura, porque veíamos que para los supervisores de producción o los líderes necesitamos una tecnicatura, no necesitamos ingeniería. Cuando le llevo la casita, dice, bueno, ¿y qué podemos hacer? Le digo, mira, si nosotros vamos a hacer una inversión en términos de todo este proyecto, por, supongamos, la construcción del edificio, el equipamiento de los laboratorios, las aulas y demás, la podemos financiar desde Volkswagen, y el gobierno lo que debería hacer es ayudar a materializar esas carreras. Perfecto. A la semana siguiente me encontré en una reunión que en ese momento era el ministro Tedesco, y Silvioni era el segundo, en una reunión donde dice, bueno, me preguntan cómo está lo de Volkswagen. Y fui con la casita. Y a partir de ahí empezó todo un proyecto
donde empezamos a trabajar en la currícula de armar los planos, empezar a negociar con la UTN, que al final terminamos con la UTN de Pacheco, hablar con la gente de políticas universitarias. Empezó todo un movimiento que en el 2007 se termina firmando un primer acuerdo de intención en Casa de Gobierno, que vino el número 1 de Alemania a firmar esto. Estuvimos durante unos cuantos años donde, anécdotas, me acuerdo con el decano de la UTN de Pacheco, Ricciolini, que bueno, lamentablemente falleció, pero fue fundamental en todo eso, y José Luis García, que hoy es el actual decano, estando en la UTN de Pacheco y definiendo dónde íbamos a poner el centro Ferdinand Porsche, que era el centro de investigación y desarrollo. Me acuerdo, Ricciolini me quería mandar al fondo, y yo digo, no, pará, vamos a ponerlo acá adelante, pues, la inversión, esto, demás, bueno. Para resumir, digamos, en el 2012 se termina de crear este centro, donde hubo varias anécdotas en las discusiones, porque el doctor Clima quería ya tener todas las carreras, no entendía lo del tema de la certificación de la CONIAO, en el medio negociando con uno, con el ministerio, etcétera, y demás. Pero, en resumen, en el 2012 ya empieza a funcionar este centro, y en el 2016 recuerdo que tengo una conversación con Gisela Rauch, que yo ya me había ido de Volkswagen. Y Gisela es la responsable de capacitación y desarrollo, un poco la que continuó este proyecto. Me llama y me dice que estuvieron hablando con José Luis García, el decano, me dice, mira, está dentro de la carrera, en quinto año, la materia de gestión de recursos humanos. Creo que esa la tenés que dar vos. Entonces, a partir del 2016, yo tuve la oportunidad de tener la primer cursada de los primeros chicos, los primeros 15 chicos que se recibieron en la ingeniería automotriz, con lo cual, de un PowerPoint del 2007 al 2016, ver los primeros chicos que salieron, fue toda una súper emoción para mí. Es algo que me llena de mucho orgullo. Bueno, hoy ya pasaron casi 100 y yo sigo dando clases ahí porque me entusiasma. Entonces yo creo que ese fue un gran aporte. Lo lejos que llegó la casita. La casita, que a veces uno dice, claro, vos haces una presentación, viste, y decís, bueno, ¿dónde va a terminar esto? Yo nunca me hubiese imaginado que iba a terminar así. Y es súper estimulante poder, realmente, ahí vos ves donde hace sentido el valor que podemos llegar a agregar y la posibilidad que podemos de construir cosas para el futuro. Y siendo, digamos, una experiencia, bueno, me ha pasado un montón de veces de desarrollar algunas prácticas que no han tenido sentido, pero sí tuve una situación bastante compleja, que uno aprende un poco de estas situaciones. Yo recuerdo, en ese momento con el tema de la pick-up teníamos que negociar 3 turnos de producción en Volkswagen. Y no era meter un tercer turno, era hacer toda una ingeniería de los 3 turnos. Bueno, se fue negociando y demás. En el medio me surge un viaje por motivos personales, pero estábamos todavía culminando esas negociaciones. Lamentablemente decidí, a pesar de que mi jefe, el doctor Clima, me había dicho, no sería bueno que usted se quede, opté por tomar ese viaje y cuando volví me encontré con una situación que había algunos detalles del acuerdo que no estuvieron bien cerrados, con lo cual tuve 3 meses de mucho estrés y adrenalina para revertir toda esa situación que finalmente se pudo revertir, pero fue muy duro para mí. Yo creo que a veces uno tiene que poner en balance y hacer foco en las cosas que son relevantes y medir un poco las consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que me dejó un aprendizaje esa situación. Bueno, a veces que dice que tiene, después paga, sus ausencias las paga con más tiempo. Sin duda, Entonces, sin duda. ¿sí?
Bueno, ahora queremos pasar a algunas cosas un poco más relajadas, por ejemplo, para, no sé, para conocerte un poquitito más. Por ejemplo, en las redes seguís a alguien, Hernán? Mira, yo al dos que sigo habitualmente es a Jack Welch, que para mí es un gran referente, más allá de haber sido el CEO de General Electric, me parece que es alguien que te puede simplificar mucho el concepto de una estrategia, de cómo liderar una compañía y con una visión claramente en recursos humanos. Dentro de su libro de Winning, él habla mucho sobre el tema de la atracción del talento, cómo hacer foco, el tema del liderazgo. Hoy por hoy más que nunca necesitamos seguir fortaleciendo a nuestros líderes, aprendiendo, o sea, el tema del aprendizaje, la humildad, la cercanía con el tema de las emociones. Y otro que también sigo es a Dave Ulrich, que bueno, el otro día lo estaba escuchando en el Congreso de ADRA de Recursos Humanos, es súper inspirador. Son interesantes estas personas porque han vivido tanto y han manejado desde determinados lugares estratégicos de compañía o de instituciones y dedicándole tiempo a entender un poco los comportamientos, las competencias y cómo hacer un matching entre las personas y la organización. Que digamos, esa conjunción nos lleva después a desarrollar negocios sustentables o seguir creciendo, adaptándonos, cambiando. Bueno, a mí me entusiasma mucho eso. Yo tengo una anécdota con Dave Burris, te voy a robar 2 minutos de tu tiempo Sí, en por este favor. podcast. Hace, en fines de junio de este año hicimos un summit con los miembros de Bench Club, que realmente salió muy bien, ¿sí? Entonces, mucha gente, tuvimos más de 1000 inscritos, 4 escenarios a la vez, 60 speakers, la verdad que fue un trabajo muy grande de mi equipo y que salió muy bien, y lo cerró Dave Burris. Yo venía, o sea, de 2 días, un evento de 2 días, yo lo iba a moderar su charla, entonces la verdad es que venía, no digo con el ego, pero sí con el espíritu muy alto, porque había salido todo muy bien. Con Dave habíamos estado interactuando bastante por mail, primero cuando lo contratamos y después conversando sobre qué era lo que iba a hablar. Entonces, cuando lo presento, ¿sí? En el escenario principal, último día, más de 1000 personas viéndonos, yo venía muy contento, entonces hago toda la presentación de Dave en inglés, digo quién es, le doy la bienvenida, le cedo la palabra, y Dave agarra, se acerca a la cámara, así, la cara, y dice, discúlpame, ¿cómo es tu nombre? No. Fue, para mí, ¿viste? Fue ese momento donde estaba allá arriba y me tiró para abajo. Claro, me había olvidado de cambiar el nombre, no decía Luciano Mangini, decía Bench Club. Entonces, claro, nunca me había visto personalmente, no tenía mi cara, siempre fue por mail. Dice, ¿vos quién sos? No, fue mortal. Lo quiero mucho a Dave, pero ese momento me Bueno, hay pegó que ser muy. muy cuidadoso con eso, porque el otro día también yo entré en una actividad y a veces mi hija, Rafaela, me usa por ahí el Zoom y me decía, pero vos no sos Rafaela. Digo, hay que ser cuidadoso. Qué gracioso. Hernán, y te hago otra pregunta. ¿Qué tal hacemos seguido? Te la vamos a tirar así en vivo porque no, creo que no lo habíamos hablado todavía, pero ¿vos qué frase usarías para una remera? O para tu estado de WhatsApp. Yo siempre digo, la mía es en 20 años, solo te vas a arrepentir de lo que no hiciste. Que la uso mucho motivacionalmente. ¿Tenés alguna vos que sea así Mira, de ese tipo? no tengo una en particular, pero sí la que me gusta mucho es todo cambio es para mejor. Ok. Yo creo que, bueno, en mi vida he cambiado, bueno, por ejemplo, de trabajo, después de 16 años he cambiado a Action, después de Action he tenido una etapa de consultoría, después entré en Frávega, 4 años después terminé en Día, o sea, yo creo que los cambios son interesantes y son necesarios. Y también un poco lo que decía Jack Welch, referenciándolo, digamos, uno tiene que cambiar antes que sea
necesario hacer el cambio. O sea, Muy hay que lindo. anticiparse a los cambios. Y es parte también de la adaptación de uno que tiene que ir haciendo. También lo escuchaba a Dave el otro día que hablaba de todas las enseñanzas que nos está dejando esta pandemia. Y uno de los puntos es, bueno, tenemos que aprender a convivir con la incertidumbre. O sea, nosotros habitualmente queremos tener todo certero, todo organizado. Y es más, uno de los grandes cambios que me ha pasado a mí, yo desde chico siempre quise organizar mi vida, planificar todo. Y planificaba de a 10 años, de a 20 años. Y en determinado momento me di cuenta, ya no puedo estar planificando todo, porque a veces te vienen determinadas variables que te sacan de la cancha. Y cuando vos estás totalmente tan seteado en que tu vida tiene que ser por este camino, y después quedas ahí paralizado. Lo peor que te puede pasar es quedarte paralizado. Entonces, uno tiene que aprender a convivir con la incertidumbre. Yo a través de estos últimos años, no sé si es que me estaré poniendo más viejo o qué, pero es como que estoy acostumbrado a vivir en la incertidumbre. Hablando de, Hernán, hablando de incertidumbre y de los cambios, ¿por qué no nos contás un poquitito? Cuando empezamos con estas charlas, la pandemia recién empezaba. Y las empresas nos contaban las experiencias de cómo estaban preparándose para, ¿no es cierto?, lo que se venía. Y ahora ya estamos tratando de ver, bueno, cómo vamos a vivir y qué es lo que estamos pensando para el futuro, si es que, como parece que va a ser, esto va a durar bastante tiempo. Contanos qué está haciendo Día en términos de cómo va a seguir el trabajo, cómo van a seguir con la gente, qué piensan para el futuro. Bien, bueno, a nosotros nos agarró, bueno, para mí fue bastante interesante porque yo ingresé el 27 de enero a día. Ingreso. Eh, y en marzo ya me estaba encontrando con toda esta situación, o sea, nunca vi un proceso de inducción tan intensivo como este. Con lo cual, bueno, nos tuvimos que readaptar, digamos, a esta situación. Uno de los puntos que nos trajo esta pandemia es que Día se transformó en un servicio esencial. Y como el servicio esencial, vos tenés una dualidad. O sea, teníamos que tener las tiendas operativamente funcionando con la gente, los centros de distribución y por ahí todo lo que era el soporte, las áreas administrativas y demás, podíamos trabajarlas en home office. Nosotros nos pusimos al principio de esta situación tres prioridades. El primer punto era la salud de la gente. Y fue rápido el alineamiento desde toda la dirección, todas las áreas. Dijimos, nosotros tenemos que garantizar un servicio, pero en condiciones de salud. O sea, no podemos exponer, si bien en una pandemia estamos expuestos, pero tener todos los recaudos necesarios, con los protocolos, con los elementos. Me acuerdo que fuimos uno de los primeros que pusimos las máscaras en las tiendas. Bueno, nuestra gerente médica y todo el equipo médico lo pusimos en un primer lugar, era parte de nuestro comité de crisis y constantemente estábamos habilitando líneas de atención, iban los médicos hasta las tiendas, a los centros de distribución, con lo cual, primer punto era ese. El segundo punto era darle soporte a la operación, porque muchos entraron en condición de situación de riesgo, o las mujeres que tenían que quedarse, o hombres que se tenían que quedar cuidando a los chicos, porque no había colegio. Entonces, bueno, rápidamente tuvimos que activar un proceso de selección con capacitaciones virtuales para reforzar los equipos en la operación. Y el tercer punto que trabajamos mucho fue el acercamiento y la contención. Y ahí tuvimos un buen aprendizaje, porque a la distancia, hoy estamos más cerca que antes. De hecho, nuestro propósito, que surgió también a partir de todo, digamos, de un proceso de transformación, quiero hacer un punto aparte. Día viene con un proceso de transformación de hace un año, porque cambió el accionista a nivel mundial, y estamos con un nuevo seteo de modelo de negocio, de transformación cultural, etc. Entonces, uno de los puntos y el propósito que terminó saliendo es cada día más cerca. Este es nuestro propósito. Entonces, en este esquema virtual,
nos fuimos acercando cada vez más, porque tuvimos webinar que empezamos a lanzar para toda la compañía. Todos los viernes estábamos sacando una webinar para todos los empleados y los franquiciados también, donde hablaba Alejandro en su rol de CEO, hablaba alguno de los directores, en un momento hablé yo, y siempre terminábamos con nuestra médica, con Laura, que era dando consejos, recomendaciones, y había un intercambio de ida y vuelta. Entonces, generamos un montón de espacios, comunicaciones, boletines especiales. Yo creo que eso fue un buen camino para tratar de estar más cerca y contener. Ahora, ¿qué es lo que estamos? Trabajamos mucho en el tema del liderazgo, porque también uno de los capítulos era el liderazgo a la distancia. Es muy distinto liderar presencialmente que a la distancia. Ahí le dimos algunos tips, dimos webinars virtuales para acompañarlos, y ahora estamos en una etapa donde, por ejemplo, actualmente en la sede estamos haciendo una reingeniería, y vamos a trabajar a partir, si llegamos a partir del 1 de diciembre, con un esquema mixto. 2 días presencial, 3 días home office. Obviamente la cantidad de estaciones de trabajo son menos que las que teníamos, porque además cubrimos la distancia social dentro de la sede. Y bueno, esto nos hace repensar un poco esta nueva modalidad y cómo nos vamos a organizar. Obviamente las tiendas siguen operando de forma presencial. Yo creo que ya lo hemos definido como un mecanismo. No vemos que vayamos a tener, digamos, toda la gente nuevamente en la sede en forma simultánea. Lo mismo que potenciando las herramientas o actividades en forma virtual. Creo que un capítulo que nos termina, como que tenemos ahí un punto que tenemos que seguir trabajando, es el manejo de los tiempos. Lo que estamos notando es que por ahí, en un esquema virtual, a veces las reuniones se exceden lo que es la jornada de trabajo, y a veces también lo que sucede es que las mismas personas continúan en una dinámica laboral y no cortan. Creo que hay que seguir trabajando en cómo regular bien el tema de los horarios y que tengan los espacios libres también para dedicarse a sus cuestiones personales. Pero bueno, ese es un camino que ya estamos transitando. Espectacular. Luciano, ¿tenemos más preguntas? No, ya vamos a liberarlo, Hernán. Le ocupamos ya la hora que le habíamos pedido de su tiempo. Ya estamos Para mí es un placer. dejarlo ir. A veces tener estos espacios para poder reflexionar, digamos, son súper valiosos. Y la verdad que ustedes, yo los he visto en varios de estas instancias, y es súper rico poder conocer otras historias y un poco seguir aprendiendo de otros. Para nosotros realmente fue un placer haberte tenido, que nos hayas dado todo este tiempo, toda la gente que te ve, colegas, estudiantes, consultores, todo el público que sigue permanentemente estas charlas, las disfruta muchísimo, y es una manera para ellos de tener acceso a verte, que sos como, para todos los que estamos en esto, una estrella de este mundo, así que muchísimas gracias. Y bueno, demasiado eso el tema de estrella. Soy una persona que va transitando, digamos, estos aprendizajes en lo que es la gestión de recursos humanos. Muchísimas gracias. Bueno, Luciano, nosotros nos vemos en la próxima. Y bueno, y a todos los que están por ahí, síganos en LinkedIn, en Spotify, en todas las redes, como ya nos conocen, en Bench Club. Así que bueno, nos vemos en la próxima.